Mi nombre es Gina Paola García Medina. La actividad se va a tratar sobre los elementos y conceptos básicos de la teoría de Piaget y cómo estos han evolucionado de tal forma que se va a analizar las implicaciones para los fenómenos educativos actuales. Vamos a hablar entonces a continuación sobre los elementos teóricos básicos de la teoría de Piaget relacionados con la evolución histórica. En el capítulo 2 de Psicología y Pedagogía de Jean Piaget se explora cómo la psicología infantil ha avanzado en la comprensión del desarrollo cognitivo y del adolescente y cómo estos avances pueden aplicarse en la pedagogía. Piaget destaca algo muy importante de cómo el desarrollo cognitivo no se consideraba como un proceso de acumulación de conocimientos, sino como una construcción activa de las estructuras mentales. Además, dice que la educación debe basarse en estos principios para fomentar el pensamiento crítico y la autonomía intelectual. El progreso en la psicología infantil. Las teorías de Piaget y Wallon, aunque son diferentes, ellas son muy complementarias entre sí porque enriquecen la comprensión del desarrollo infantil. Wallon se centra en la socialización y la incorporación del niño a la vida adulta, mientras Piaget él enfatiza en la autonomía y la construcción espontánea de estructuras intelectuales. Ambas perspectivas son muy necesarias para una pedagogía integral que combine lo social y lo cognitivo. Formación de la inteligencia y naturaleza activa del conocimiento. La inteligencia no es una copia pasiva de la realidad, sino una construcción activa basada en la interacción con el entorno. Aprendizaje mecánico. Se limita a la repetición y memorización sin fomentar la comprensión profunda. Aprendizaje basado en la experiencia es donde el niño construye el conocimiento a través de la exploración, el juego y la manipulación de objetos. Por ejemplo, un niño que juega con bloques no solo aprende sobre formas y tamaños, sino que también desarrolla habilidades espaciales y lógicas. El desarrollo de las operaciones. Las operaciones cognitivas son acciones interiorizadas que permiten al niño razonar lógicamente y comprender los conceptos abstractos. Acciones sensomotoras. En los primeros años el niño aprende a través de la percepción y el movimiento. Operaciones concretas. Hacia los 7 u 8 años el niño comienza a realizar operaciones lógicas con objetos concretos. Operaciones ya formales que se dan en la adolescencia, el pensamiento se vuelve abstracto y hipotético deductivo. Ejemplo, un niño que entiende que la cantidad de líquido no cambia al verterlo en un recipiente más delgado, está desarrollando la noción de conservación. Aspectos figurativos y operativos del conocimiento. El conocimiento tiene dos aspectos. Está el figurativo, que habla sobre la percepción de los estados, y el operativo, que es donde se transforma y se estructura la lógica. La percepción es estática, es definida como algo estático y se limita a captar estados momentáneos. Contrario paso a la inteligencia operativa, que implica la capacidad de transformar y organizar la realidad. Como por ejemplo, un niño que ve una pelota rodando. Ahí estamos percibiendo o se está dando la percepción. Y luego este mismo niño entiende que si puede hacer rodar la pelota hacia atrás, ya es algo operativo, es decir, está desarrollando su pensamiento operativo. Maduración y ejercicio. El desarrollo cognitivo es el resultado de la maduración biológica y también de la práctica, es decir, ejercicio funcional. La maduración se define como el sistema nervioso debe alcanzar ciertos niveles de desarrollo para que surjan nuevas capacidades cognitivas. El ejercicio permite que haya práctica y una interacción con el entorno, los cuales son muy importantes para actualizar estas capacidades. Un ejemplo muy sencillo. Los niños que no tienen acceso a estímulos adecuados pueden presentar retrasos en el desarrollo a pesar de que tengan una maduración biológica necesaria.
Factores de la experiencia adquirida. La experiencia adquirida a través de la interacción con el entorno y con otro es muy importante para el desarrollo cognitivo. Experiencia física. Aquí el niño descubre propiedades de los objetos a través de la manipulación. Ejemplo, aprender que un objeto pesado no siempre es grande. Experiencia lógico-matemáticas. En esta etapa el niño descubre propiedades abstractas a través de sus propias acciones, como por ejemplo entender que el orden que cuenta los objetos no afecta el total. Y por último, pues la interacción social. Todo aprendizaje se potencia cuando el niño interactúa con otros y recibe la retroalimentación. La transmisión educativa y el equilibrio. La transmisión del conocimiento no es un proceso pasivo, sino que requiere una reestructuración activa por parte del niño basada en sus propias capacidades cognitivas. Primero, transmisión educativa. Tradicionalmente se ha creído que el niño simplemente absorbe el conocimiento que le transmiten los adultos. Sin embargo, aquí Piaget destaca que el niño no puede asimilar el conocimiento sin antes haber desarrollado las estructuras cognitivas necesarias. Ejemplo, un niño de 5 años puede escuchar una explicación sobre la conservación de cantidad, pero no la entenderá hasta que haya alcanzado la etapa de las operaciones concretas. Alrededor de los 7 o 8 años se da esta etapa de las operaciones concretas. Segundo, vamos a hablar del papel del lenguaje. El lenguaje es una herramienta clave en la transmisión del conocimiento, pero no es suficiente por sí solo. El niño necesita tener las estructuras lógicas internas para comprender el significado de las palabras. Él tiene que desarrollar esta lógica. Un niño puede usar la palabra más grande para describir un objeto, pero no entenderá completamente el concepto de comparación hasta que él haya desarrollado las capacidades o operaciones lógicas necesarias. El equilibrio cognitivo. Piaget introduce el concepto de equilibrio como un proceso dinámico en el que el niño resuelve conflictos cognitivos y reorganiza sus estructuras mentales. Este equilibrio se logra a través de la autorregulación, donde el niño ajusta sus esquemas mentales para adaptarse a nuevas informaciones. Ejemplo, cuando un niño descubre que un líquido no cambia de cantidad al ser vertido en un recipiente más delgado, reorganiza su comprensión de la conservación y alcanza un nuevo equilibrio cognitivo. Siguiente, la importancia de la actividad interna. La transmisión educativa no es efectiva si el niño no realiza una reestructuración activa del conocimiento. El niño debe reconstruir el conocimiento por sí mismo a través de la exploración y la experimentación. Ejemplo, en lugar de simplemente explicarle a un niño cómo funciona un péndulo, es más efectivo permitirle experimentar con diferentes longitudes y pesos para que descubra las relaciones por sí mismo. Aquí juega un papel muy importante el educador. Vamos a hablar del papel de él. El educador no debe limitarse a transmitir información, sino que debe crear situaciones que desafíen al niño a pensar y a construir su propio conocimiento. Aquí un ejemplo. En lugar de dar respuestas directas, el educador puede plantear preguntas que guíen al niño a descubrir la solución por sí mismo. El capítulo 10 de Psicología y Pedagogía de Jean Piaget se centra en los principios de la educación y cómo estos deben basarse en los datos psicológicos del desarrollo infantil. Piaget argumenta que la educación debe adaptarse a las necesidades y capacidades del niño, respetando su desarrollo cognitivo, social y emocional. En este capítulo nos vamos a centrar en la exploración de temas como el juego, la inteligencia, las etapas del desarrollo intelectual, la lógica del niño frente a la del adulto.
Y por último, la vida social del niño. Además, se va a discutir sobre los efectos de egocentrismo inicial y sobre los procesos de socialización, destacando la importancia de la cooperación y la autonomía en el aprendizaje. Principios de educación y datos psicológicos. La educación debe adaptarse al desarrollo psicológico del niño, respetando sus etapas y necesidades. La educación tradicional impone el trabajo al niño, mientras que la educación activa busca que el niño quiera lo que hace. El interés es el motor clave del aprendizaje. Equilibrio entre asimilación, que es incorporar lo nuevo a lo conocido, y acomodación, es decir, modificar lo conocido para adaptarse a lo nuevo. El juego se define como una herramienta fundamental para el desarrollo cognitivo y social del niño. Carl Gross define el juego como el ejercicio preparatorio para el desarrollo físico y mental. Definición de juego sensomotor: asimilación de lo real al yo. Juego simbólico significa representación de las realidades no asimiladas, se desarrolla la parte de la imaginación y creatividad. Aplicación en la educación: el juego debe ser integrado en los métodos educativos para fomentar el aprendizaje activo. La inteligencia no es una facultad estática, sino una construcción activa basada en la interacción con el entorno. Inteligencia práctica se desarrolla a través de la acción y la experiencia sensomotora. La inteligencia reflexiva surge de la interiorización de las acciones y la toma de conciencia. El interés juega un papel importante, es el aspecto dinámico de la asimilación. La educación debe fomentar la actividad intelectual autónoma. Lógica del adulto, lógica del niño. La lógica del niño es cualitativamente diferente a la del adulto. Inteligencia práctica versus reflexiva. Los niños primero actúan, luego reflexionan sobre sus acciones. Dificultad con el razonamiento formal. Los niños menores de 10 a 11 años tienen dificultades para comprender los conceptos abstractos. La educación debe adaptarse a la lógica del niño, no imponer la del adulto. El desarrollo intelectual. El desarrollo intelectual del niño sigue etapas que deben ser respetadas en la educación. Maduración y experiencia. Ambos factores influyen en el desarrollo cognitivo. Etapas clave: sensomotora, preoperatoria, operaciones concretas, operaciones formales. Los niños no pueden entender conceptos abstractos antes de cierta edad. Como conclusión, la educación debe respetar el ritmo del desarrollo del niño. El valor de las etapas en pedagogía. Las etapas del desarrollo intelectual tienen implicaciones prácticas para la pedagogía. Los niños pasan de un pensamiento animista a uno científico. De fases en el desarrollo. No todas las habilidades se desarrollan al mismo tiempo. La educación debe ser flexible y adaptarse a las diferentes etapas del desarrollo. La vida social del niño es un proceso clave en el desarrollo de él. Egocentrismo inicial. Los niños pequeños tienen dificultades para entender las perspectivas de los demás. La cooperación. En la interacción con otros niños, lo cual se convierte en algo fundamental para el desarrollo social y cognitivo. La educación debe fomentar la cooperación y la vida social entre los niños. Vamos a hablar de los efectos del egocentrismo inicial. El egocentrismo es una característica natural en los niños pequeños. Juego simbólico. Los niños asimilan la realidad a sus propios intereses. Lenguaje egocéntrico. Aquí los niños pequeños hablan sin considerar al interlocutor. Como conclusión, el egocentrismo disminuye la socialización y la cooperación. Hablaré de los procesos de la socialización. La socialización implica la transición del egocentrismo a la reciprocidad. Autoridad del adulto. El respeto al adulto es importante, pero no debe ser coercitivo. Cooperación entre niños. Fomenta la autonomía, la reflexión crítica y la moralidad. La educación debe equilibrar la autoridad del adulto con la cooperación entre niños. Ya para finalizar, voy a hacer una breve conclusión teniendo en cuenta los puntos clave. La educación debe basarse en el desarrollo psicológico del niño. El juego, la inteligencia, práctica y la socialización son fundamentales para el desarrollo del aprendizaje. Las etapas del desarrollo intelectual deben ser respetadas. Reflexión final. La educación activa y cooperativa es clave para formar individuos autónomos y críticos.